Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Juan Pablo Nani. Em, yo pertenezco al grupo de Genómica y Bioinformática de Inter Rafaela y actualmente soy investigador visitante en USDA, en el laboratorio de genómica y mejoramiento animal en Beltsville. Y hoy les voy a hablar de un proyecto que estuve desarrollando el año pasado, que es básicamente descubriendo ancestros y conectando parientes en la base de datos genómica de lechería de USDA. Como todos sabemos, las evaluaciones genómicas han tenido un impacto significativo en la cría animal y vegetal, al permitir que las estimaciones sean más precisas, ¿sí? Sí, estamos hablando de estimaciones sobre el potencial genético de individuos a seleccionar. Estas estimaciones dependen aún hoy fuertemente de tener pedigrees corregidos y completos, ¿no? Entonces, confirmar, corregir y descubrir los parentescos en una población nos permite tener estos pedigrees más completos. Esto permite también incrementar el volumen de datos fenotípicos que podemos usar en las evaluaciones y también nos permite mejorar la precisión sobre las predicciones que hacemos. Bueno, los primeros métodos que se usaron para verificación de paternidad fueron algunos métodos bioquímicos. Eh, por ejemplo, se intentaba identificar padres a través de los grupos sanguíneos. Luego, con la llegada de los marcadores moleculares, ya se podría tratar de evaluar estas relaciones a nivel de ADN, usando primero marcadores moleculares basados en PCR, como, como fueron, por ejemplo, los microsatélites. Más tarde, ya en los años 2000 y con el desarrollo de los marcadores de tipo SNP, salieron los paneles estándares de la Sociedad Internacional de Genética Animal, que cuentan con 100 y 200 marcadores SNPs y que tienen una alta probabilidad de exclusión parental. Eh, ¿Y por qué es importante contar con pedigrees corregidos? Bueno, hay trabajos que muestran que un 10% de error en el pedigree tiene un efecto de entre un 6 al 13% en el cálculo del coeficiente de consanguinidad. También una reducción de entre el 11 y el 18% en la tendencia genética y se ve una pérdida en la respuesta a selección de entre un 2 a 3%. Descubrir y medir el nivel de parentescos entre individuos es una componente fundamental de los estudios de asociación genética, por ejemplo, donde nosotros necesitamos corregir por estructura de la población para no tener falsas asociaciones o espurias. También es importante en la genética de poblaciones y también en ciencia forense, por ejemplo. Y básicamente lo que se trata de encontrar es segmentos de ADN que sean compartidos por dos individuos y que provienen de un ancestro en común. ¿Sí? Esto es lo que se denomina idénticos por descendencia, o por las siglas en inglés IBD. También puede existir otro caso en que hay dos segmentos que son iguales en secuencia, pero no provienen de un ancestro en común. Y a esto se lo denomina idénticos por secuencia. Acá en este gráfico tenemos un ejemplo. Está simplificado a un cromosoma por individuo, pero tenemos dos individuos que comparten un segmento, que es este segmento naranja, que proviene de un ancestro en común. ¿Sí? Es decir, estos segmentos son IBD o idénticos por descendencia. El procedimiento que se utiliza actualmente en la base de datos de lechería de Estados Unidos es que cada animal, cuando ingresa a la base de datos para ser evaluado genéticamente,
Cada animal se verifica en busca de padre y madre, ¿sí? Con un sistema de contar homocigotas opuestos a partir de un subset de marcadores de tipo SNPs. Esto se hace un animal contra todos los animales en la base de datos. Después de esto, los conflictos mendelianos se resuelven eh, y todos los genotipos se imputan a un panel de estándar de SNPs seleccionados, que son 80.000 SNPs, ¿sí? Para luego hacer las predicciones. Estos números que tengo aquí en la parte de abajo son del año pasado. Hoy la base de datos tiene más de 4 millones de genotipos, pero como podemos ver, la proporción de toros y madres validadas es diferente, ¿sí? Tenemos que casi el 90% de los animales de la base de datos son vacas. Menos del 80% tuvo una confirmación de padre y solo alrededor del 30% tuvo una confirmación de madre. La cantidad de genotipos que ingresan a la base de datos sin información es cada vez más grande. Uno pensaría que es al revés, pero en realidad es cada vez más grande. Porque principalmente hay muchos animales genotipados que vienen de países diferentes. Entonces esos animales a veces no están conectados con el resto de la población. Finalmente, el 80% de los terneros que ingresaron a la base de datos sin información de pedigree recibieron una sugerencia de padre, pero por el otro lado solo el 18% de estos mismos terneros recibió una sugerencia de cuál sería la madre. Por lo tanto, acá hay una diferencia donde tenemos muchos animales sin información del lado materno. Bueno, viendo este problema, que la mayoría de los toros están genotipados, y entonces es posible descubrir ancestros en las líneas maternas para todos estos terneros que no tienen información de madre. Para esto, en 2013, Paul Van Reyden escribió un programa en Fortran que se llama FixPed F90 o FixPed F90, y este programa usa el método de haplotipos, ¿sí? Que mejora la eficiencia cuando comparado con los métodos que usan solamente eh, SNPs individuales, ¿sí? ¿Por qué mejora la imputación? Porque tener haplotipos permite que más loci y más parientes contribuyan contando los haplotipos en común, en vez de solamente contar conflictos de SNPs individuales. Acá tenemos una representación gráfica de un cromosoma para mostrar cómo funciona el programa. Básicamente, los haplotipos de un individuo se evalúan dividiendo cada cromosoma en ventanas de 150 SNPs. Entonces, para encontrar la contribución materna, una vez que el padre genotipado se confirma, el haplotipo del padre se elimina del genotipo del ternero y se declara una coincidencia si el haplotipo materno que queda coincide con cualquiera de los dos haplotipos del abuelo materno. Luego podemos repetir el mismo proceso, para lograr identificar lo que sería el bisabuelo materno en la siguiente generación. Bueno, la exactitud de este programa es bastante alta, sobre todo cuando se tiene el ancestro genotipado. También es muy alta cuando hay un error claro en el pedigree. Ya cuando nos movemos a animales que están genotipados con un panel de más baja densidad y que han sido imputados, se reduce un poco al 94% para encontrar el bisabuelo materno. Pero estos animales cada vez son menos. Y finalmente, en este último tiempo, nosotros incorporamos nuevas funciones en este programa que permite descubrir otras relaciones, ¿sí? No solo abuelo materno y bisabuelo materno, sino también padres, clones, hermanos, madres y abuelos paternos.
Bueno, de esta manera los abuelos y los bisabuelos maternos que encontrábamos, porque estaban genotipados en la base de datos, eh, generalmente era fácil encontrarlos, pero había un problema que no se podían relacionar con el ternero, porque muchas veces no existía una madre, o a veces una madre y una abuela, que pudiera conectar estas relaciones. Nosotros descubrimos que había en la base de datos más de 300.000 animales sin información de identificación materna, o sea, sin madre, sin identificación de madre, pero tenían abuelos y bisabuelos maternos, ¿no? Dentro de la base de datos. También encontramos otro subset de animales que eran unos 60.000 abuelos y bisabuelos que no se habían agregado previamente porque sí tenían una madre o abuela asignada, pero no se habían agregado los abuelos o los bisabuelos. Entonces la idea era ahora desarrollar un programa que pudiese crear un identificador para la madre o abuela para poder conectar estos ancestros que teníamos en la base de datos. Para esto se creó un segundo programa que, que tiene más relación con la estructura de las bases de datos, que se llama FindDam. Este programa se desarrolló para conectar un ternero, justamente sin identificación materna, con sus ancestros a través de lo que nosotros llamamos un ID virtual o un identificador materno virtual, ¿sí? Este identificador virtual básicamente consta de 4 partes. Tenemos las primeras 2 letras, la raza, código de país, la relación con el ternero que este animal tiene, o sea, acá puede ser DAM, es para madre, puede ser MGS es para abuelo materno, puede ser cualquier, cualquier relación que FixPed puede encontrar, puede ser padre, puede ser, etcétera. Y luego viene el número que nosotros preferimos que sea el número de identificador del ternero. Así podemos tener una consistencia de datos y tracear ese identificador al ternero. Hay que aclarar que hay un sistema similar que ha sido usado en Canadá, pero nunca la información fue liberada al público. Y un paso que hacemos es, antes de crear este ID virtual, se chequea que exista una posible madre en el mismo rodeo, ¿no? Con la misma fecha de parto, que coincida con la fecha de nacimiento del ternero. Y de esta manera encontramos casi 34.000 animales. Bueno, acá tenemos algunos ejemplos. Un ejemplo de un animal que no tenía información materna, y luego que nosotros usamos el programa FixPed y descubrimos los bisabuelos y creamos, perdón, los abuelos y los bisabuelos y creamos información para la madre y para la abuela materna. Y lo que pasó entonces era que antes de descubrir, aquí vemos que toda la información materna no está disponible, eh, el inbreeding o el coeficiente de consanguinidad que tenía ese animal era de 6.9. Entonces descubrimos el abuelo materno, descubrimos el bisabuelo materno y descubrimos también que su abuelo materno era también su padre. Entonces, luego de completar el pedigree, vemos que el coeficiente de consanguinidad de este animal pasó a ser 32.4, ¿no? Este es un caso extremo, pero es un buen ejemplo de lo que perder la información sobre parentesco que se tiene sobre un animal puede llevar a errores que pueden ser más o menos graves. Siguiendo con resultados, este es un artículo que se publicó a principios de este año en Journal of Dairy Science y ahí mostramos un poco el impacto de descubrir ancestros en las evaluaciones
genéticas o tradicionales y genómicas, como está acá. Y bueno, como era de esperar, las confiabilidades para los rasgos de rendimiento aumentaron 6 puntos porcentuales más o menos en promedio, y las confiabilidades genómicas aumentaron un poco menos, pero igual aumentaron alrededor de 1% en promedio. Esto es característica de producción, ¿sí?, de leche, grasa y proteína. El inbreeding también aumentó en promedio aproximadamente un 0,2%, si bien hay casos como lo que mostré antes que son mucho más extremos. Bueno, como resumen podemos decir entonces que FixPed es un programa que es más eficiente comparado con el método que va SNP a SNP, y esto permite cargar los genotipos más rápidamente y evitar demoras, ¿sí?, en la carga de genotipos y el chequeo en la base de datos, especialmente con esta base de datos que crece día a día, y cuando uno tiene que manejar evaluaciones que son semanales a veces y mensuales. Y por otro lado, FixPed también, la ventaja que tiene es que permite descubrir otros parentescos más cercanos y más lejanos también. Mientras desarrollábamos este estudio, también vimos que más del 11% de los animales genotipados no tenían información de madre. De estas se descubrió que el 10% estaban, a su vez, existían en la base de datos, pero no estaba la información. Y para el 90% restante, obviamente, Findam creó una identificación virtual, lo que permitió conectar estos animales con sus ancestros. Esto a su vez llevó a mejorar las predicciones en los dos lados, más en la predicción tradicional o genética, pero también en la genómica. Y entre otras cosas nos permitió también descubrir apareamientos que no debiesen haber ocurrido. Entonces es una buena herramienta para tener un mejor plan de apareamientos. Como ya vimos entonces, usando estos programas, lo que podemos descubrir es básicamente también los ancestros más rápidamente, y esto va a redundar en una mayor consistencia de la información genómica y de los pedigrees. Para su implementación hay que destacar que siempre habría que priorizar si existe la información de una madre real sobre estos identificadores virtuales, ¿sí? Es decir, si ya tenemos la información, no vamos a crear una ID virtual, a menos que haya discrepancias genotípicas entre lo que está declarado, ¿sí?, y lo que nosotros encontramos, por ejemplo, entre relaciones de terneros y abuelos o bisabuelos. Y finalmente, los proveedores de los pedigrees van a ser los que tengan la opción final de eliminar relaciones si ellos creen que la información que el programa está brindando es incorrecta. Bueno, sin mucho más para decir, y estos son mis agradecimientos al CDCB, al Servicio de Investigación en Agricultura de USDA, y a Oak Ridge, que son los que me financian la estadía en USDA, y obviamente a INTA. Muchas gracias.